Bueno, vamos a hablar ahora sobre la audiencia preparatoria. Audiencia preparatoria en el sistema penal acusatorio es una de las audiencias más importantes. Y me voy a permitir hacer una presentación. Entonces aquí tenemos la audiencia preparatoria. La audiencia preparatoria es una audiencia especial en virtud de que busca liberar al proceso de cualquier tipo de anomalías. Ahí se proponen las nulidades que tengan que ver con el proceso, se plantean las causales de incompetencia, de inhabilidad de los funcionarios que están digamos, en el proceso. Entonces, es una audiencia muy especial que busca limpiar al proceso de cualquier tipo de anomalías que puedan tener. Sin embargo, la principal función de la audiencia preparatoria tiene que ver con la parte probatoria. En la parte probatoria encontramos un aspecto supremamente importante y es la admisión, el rechazo y el decreto de las pruebas. Esta es una etapa importantísima en todo proceso. En los procesos civiles, administrativos, comerciales, eh, la admisión, el rechazo y el decreto de las pruebas es fundamental. Una cosa es la prueba practicada dentro del juicio y sus efectos ante el juez, es decir, convencerlo de que un hecho en efecto existió. Y otra cosa son los medios cognitivos de prueba. Y esos medios cognitivos de prueba vienen en efecto antes de practicarse. Entonces, un medio cognitivo de prueba es un testigo, es un perito, un peritaje, pero hasta que no se hayan practicado en la audiencia, pues no podríamos hablar de prueba o de los efectos como tal de la prueba, sino de elementos cognitivos. En el caso penal, por eso es que se habla de elementos materiales probatorios y evidencia física antes de la audiencia de juicio oral, porque solamente son pruebas aquellas que son practicadas en el juicio oral y que son controvertidas por las partes. Entonces, aquí es muy importante esta etapa de admisión, rechazo y decreto de las pruebas. Porque, digamos, en otros procedimientos existe demanda y contestación de demanda. En la demanda se presentan las pruebas y se hacen las solicitudes por parte del demandante. En la contestación de la demanda, el demandado tiene la posibilidad también de pedir pruebas. Y posteriormente, en el traslado de esa contestación, el demandante también podría solicitar nuevas pruebas. Pero en el caso penal, como tenemos solamente el escrito de acusación y no tenemos una contestación como tal de ese escrito de acusación por parte de la defensa, lo que se tiene que hacer es una etapa o una audiencia especial para determinar cuáles son las pruebas que se van a presentar al juicio, cuáles son las pruebas que van a aportar cada una de las partes y cuáles pruebas se tienen que rechazar. Entonces, cuando tenemos esta situación en el proceso penal, tenemos entonces la audiencia preparatoria. Y en esa audiencia preparatoria, en efecto, se plantea, como en todo el proceso, que hay libertad probatoria, pero esa libertad probatoria está restringida por las siguientes razones. Las oportunidades para solicitar las pruebas. No se puede solicitar pruebas en cualquier etapa del proceso. Existen sus oportunidades para solicitar las pruebas. En el caso penal, el escrito de acusación realiza el descubrimiento probatorio y es en la audiencia preparatoria donde se solicitan como tal las pruebas. Una cosa es el descubrimiento probatorio y otra cosa es la solicitud de las pruebas que se hacen en la audiencia preparatoria. Igualmente, quien hace en la audiencia preparatoria es la defensa la que tiene la oportunidad de descubrir las pruebas, hacer el descubrimiento probatorio y a su vez realizar también las solicitudes probatorias.
Entonces, la primera restricción a la libertad probatoria es en qué oportunidad puedo solicitar las pruebas. Y en el Código Penal o en el proceso penal se solicitan en la audiencia preparatoria. Prueba que no sea solicitada en la audiencia preparatoria, se le precluye la posibilidad a la parte de solicitarla posteriormente, a menos que se plantee una prueba sobreviniente, es decir, que no conocían durante la oportunidad procesal para pedirse. Se habla de que la prueba debe ser pertinente, conducente y necesaria. Esto es importante porque la prueba tiene que tener relación con los hechos del proceso. Tiene que aportar información relevante para probar los hechos relevantes dentro del proceso. Una prueba que no tenga nada que ver con el proceso tiene que ser excluida. Nos hace perder el tiempo y, digamos, dilata la actuación y el juicio. Por lo tanto, la prueba tiene que estar relacionada con los hechos del proceso. La conducencia. Uno puede probar de cualquier forma un hecho. Sin embargo, hay hechos que no se pueden probar de cualquier manera. Y esos son, por ejemplo, una venta de un bien inmueble solamente ante la escritura pública. El estado de un bien inmueble se mira a través del certificado de libertad y tradición de la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos. La condición de representante legal se prueba con certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio. Entonces, el estado civil de las personas se comprueba con un registro civil. Entonces, hay situaciones que no se pueden probar de cualquier manera, sino que exigen un documento determinado. Y la necesidad de la prueba. La necesidad de la prueba implica, por ejemplo, si existen 5 testigos y todos vieron lo mismo, se pueden llamar a 2 y se pueden tener en cuenta 2 testimonios y no los 5. Eso es el tema de que ya ha sido suficientemente probado ese tema y no es necesario hacer, digamos, otra prueba adicional. La ilicitud de la prueba. Otra de las restricciones a la libertad probatoria es el tema de la ilicitud de la prueba y tiene que ver con dos situaciones, la prueba ilícita y la prueba ilegal. Cuando estamos hablando de la prueba ilícita es violación a derechos fundamentales. Es decir, la prueba ha sido obtenida con violación a derechos fundamentales, como por ejemplo, se tortura a una persona para obtener determinada información. Se mata, tortura y se desaparece una persona para obtener una información relevante dentro de un proceso. Eh, Se hace una interceptación de llamadas sin orden de autoridad judicial. Entonces, esas son pruebas que vulneran derechos fundamentales y por eso se habla de que son pruebas ilícitas. Las pruebas ilegales son aquellas que no cumplen con las ritualidades propias de cada una de las pruebas. Es decir, ¿qué requisitos requiere la prueba para ser tenida en cuenta? Uno de esos requisitos tendría que ser la cadena de custodia. Si se rompe la cadena de custodia, puede existir la ilegalidad de la prueba y en ese orden de ideas tendrá que ser la prueba excluida. Lo mismo que la prueba ilícita. El efecto de la ilicitud de la prueba es excluir la prueba y sin pruebas, pues obviamente no se puede responsabilizar a alguien. Las formalidades propias de cada prueba, eso lo estábamos hablando precisamente en el tema de la prueba ilegal, donde hay pruebas que requieren unas formalidades. Por ejemplo, en el caso de una inspección judicial, de una prueba anticipada, requieren, de acuerdo con el procedimiento, determinadas exigencias. Por ejemplo, si existe una orden de registro de allanamiento pero no ha sido motivada,
ahí hay un problema y esa solicitud probatoria o esa prueba así establecida sin motivación puede generar en efecto su ilicitud y la exclusión de todos los materiales probatorios que se hayan obtenido a través de eso. Por ejemplo, se ingresa sin orden judicial y sin autorización del dueño de un inmueble, se ingresa a la policía y registran y allanan un lugar sin orden previa, y ahí vendría, digamos, la problemática respecto a la violación de derechos fundamentales y las formalidades propias de cada una de la prueba. Entonces, ahí está el tema de la importancia de esta situación. Resulta que las partes solicitan pruebas ante el juez y el juez llega y los escucha y determina si la prueba es pertinente, conducente y necesaria, y analiza la licitud y las formalidades propias de la prueba y termina viendo si las admite o las rechaza. Y posteriormente, luego de esa solicitud, decreta cuáles son las pruebas que van a ser tenidas o van a ser practicadas dentro del proceso. En otros procesos como civil, administrativo, laboral, el juez tiene la posibilidad de decretar pruebas de oficio. En el caso penal no, tiene terminantemente prohibido ordenar pruebas de oficio, por lo tanto no puede decretar de oficio determinada prueba. No, las únicas pruebas que puede decretar el juez son las que hayan sido solicitadas por la fiscalía o por la defensa. Excepcionalmente, la Procuraduría podrá solicitar alguna prueba que sea necesaria, pero excepcionalmente. Entonces, la importancia de la audiencia preparatoria tiene que ver en efecto con este tema de la admisión, rechazo y decreto de pruebas. De todas maneras, en la audiencia preparatoria, como les dije, es una audiencia tendiente a, digamos, limpiar el proceso, sacar cualquier tipo de nulidad que pueda generar que el proceso no se pueda seguir o que siguiéndose genere, digamos, su anulación. Entonces, esta audiencia preparatoria comienza estableciéndose si existe alguna causal de recusación, inhabilidad o incompatibilidad del juez o de alguno de las personas implicadas. Y ahí se tienen que plantear las nulidades, es decir, si en efecto el procedimiento ha tenido alguna deficiencia que pueda generar una nulidad, ese es el momento de aducirlas y es necesario que se aduzcan en esa audiencia. Descubrimiento probatorio por parte de la defensa, como dijimos. El descubrimiento probatorio inició con el escrito de acusación, con la audiencia de acusación, con el traslado del escrito de acusación o con, digamos, la audiencia de formulación de acusación, donde la fiscalía descubre a la defensa cuáles son los materiales probatorios que tiene en ese momento. Como en el proceso penal no existe contestación de demanda, la audiencia preparatoria le sirve a la defensa para hacer el descubrimiento probatorio y darle traslado a la fiscalía de lo que él va a aportar. Entonces, posteriormente, después de ese descubrimiento, donde se hace un checklist de cuáles son los documentos, cuáles son los testigos, se analizan esos temas, hay una enunciación de las pruebas. Entonces, cada una de las partes va a enunciar cada una de las pruebas que va a hacer valer en el proceso, teniendo en cuenta cada una de las pruebas documentales, los peritos que se vayan a practicar, los documentos que se vayan a presentar, los testigos que se vayan a presentar también, y ahí entonces se hace la enunciación. Enunciación no es lo mismo que descubrimiento, porque descubrimiento es, aquí tiene, le doy traslado de todos los documentos y
las pruebas que voy a presentar y otra cosa es la enunciación. Y esa enunciación va dirigida al juez para que él tenga presente cuáles son las pruebas que va a aducir cada una de las partes. Se presentan las estipulaciones probatorias. Luego de hacerse la enunciación de las pruebas, las partes pueden acordar qué hechos van a acordar que están probados. Y esto es por economía procesal. Se evitan y se renuncian prácticamente a la práctica de determinadas pruebas, tendiendo que hay unos hechos que no requieren prueba. Entonces, si el debate está, no tiene nada que ver con la identidad del acusado, pues sencillamente las partes estipulan la identidad del acusado está aprobada, no tenemos que presentar documento de registraduría, no tenemos que presentar al investigador que hizo el arraigo, ni tampoco el que se le entrevistó la identificación de la persona. Entonces se evita esa parte inicial o se evita tener que probar eso. Entonces las partes pueden preacordar qué hechos declaran probados y que no van a ser objeto de debate probatorio. Se hacen las solicitudes probatorias. Miren que es diferente el descubrir, es decir, te doy traslado de lo que tengo. Enunciar es decir, una por una cada una de las pruebas, diciendo el nombre del testigo, y la solicitud probatoria es después establecer cuáles son las pruebas y sustentar su pertinencia, es decir, qué relación tiene con los hechos del caso, qué es lo que busco probar con ello, la conducencia, es decir, que la prueba no tiene limitación respecto de la formalidad y la legalidad, como ya les había planteado, que tiene que ver con la no vulneración de derechos fundamentales ni de las formalidades propias exigidas a cada una de las pruebas por la ley. Se le da traslado de esas solicitudes probatorias a cada una de las partes, donde esas partes podrán solicitar exclusiones probatorias. Ahí viene la regla de exclusión. La regla de exclusión implica, como bien lo establece el artículo 29 de la Constitución, toda prueba obtenida con violación de debido proceso será nula de pleno derecho. Y entonces, en ese orden de ideas, luego de que la parte me dice, bueno, esta es la prueba, es pertinente, tiene relación con los hechos y alega la legalidad, yo puedo solicitar la exclusión probatoria de determinada prueba por considerar que vulneró derechos fundamentales o no ha sido practicada o no ha sido obtenida en debida forma. Después de esas, digamos, eh, solicitud de exclusiones, el juez se tiene que pronunciar. Y ahí es donde va el decreto de las pruebas. ¿Cuál de todas las pruebas enunciadas y solicitadas para que sean practicadas en el juicio va a decretar para que se practiquen en el juicio? Y ahí vendría entonces la decisión del juez de decir, bueno, estas pruebas se practican y el juez tendrá que sustentar y motivar razonadamente cuando va a excluir una prueba por impertinente, por inconducente o por falta de necesidad o por ilegal y cuándo va a admitir las pruebas para que sean practicadas dentro del juicio. Esto es una etapa supremamente importante. Si no ingresa una prueba importante, el proceso va a estar cojo, va a estar incompleto, no va a haber tanta posibilidad de que la fiscalía logre la condena o que la defensa logre la absolución. Entonces, esta es una etapa supremamente importante. Toda persona se presume inocente hasta tanto no se le pruebe lo contrario. Si no hay pruebas y si hay una duda razonable, la persona tiene que ser declarada inocente. Y en ese orden de ideas viene toda esta importancia de esta audiencia preparatoria en relación con las pruebas. No se van a practicar pruebas
que no tengan que ver nada con el proceso. Tienen que tener pertinencia. No se pueden practicar pruebas ilegales y no se pueden practicar pruebas innecesarias que impliquen una dilación al proceso y que, digamos, no sirvan para nada y nos hagan perder el tiempo. El juez tratará en su criterio de determinar cuáles pruebas necesita y cuáles pruebas tendrá que excluir para practicar precisamente un juicio oral que se desarrolle sin dilaciones injustificadas. Entonces, por una parte está ese derecho que tienen las partes a solicitar y a controvertir pruebas, y por otra parte existe el derecho a una impartición de justicia que no tenga dilaciones injustificadas y que respete la legalidad de los procedimientos y la legalidad de las pruebas. De ahí la importancia de esta audiencia preparatoria.